Evo Morales no puede ser candidato, está inhabilitado y lo que va a ocurrir en este acto de consulta. Estoy de acuerdo que haga referéndum, que consulte al pueblo si Evo está habilitado o no está habilitado. Es necesario hacer un referéndum que le costará 15 millones de bolivianos al pueblo boliviano para ver si Evo está habilitado o inhabilitado para las elecciones del 2025. No estamos frente a un presidente que decide llamar al referéndum y luego no cumple los resultados del referéndum. Me refiero al 21F. Bajo ese compromiso es que el gobierno quiere llevar a cabo el referéndum propuesto por Luis Arce junto con las elecciones judiciales. El ministro de Justicia, Iván Lima, sostiene que es el pueblo quien tiene que decidir sobre temas vitales para el futuro de los bolivianos y con ello se acabarían los conflictos, especialmente en el tema de la reelección, que dejaría zanjada la cuestionante de si Evo Morales puede o no ser candidato. Ni el 21F, ni la opinión consultiva 28 o 21 de la Corte Interamericana, ni la sentencia constitucional 1010-2023 están en duda. Evo Morales no puede ser candidato, está inhabilitado y lo que va a ocurrir en este acto de consulta es una norma de reforma constitucional que mira al futuro, que mira a otras generaciones y que resuelve definitivamente este problema sin la conflictividad que quieren generar algunos sectores. ¿Pero cuál será el camino para poder llevar a cabo este referéndum? El ministro de Justicia asegura que están buscando no pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque significaría esperar la voluntad política de los parlamentarios, que pueden poner trabas al proceso. El diputado Jáuregui ha planteado un recurso para habilitar esta posibilidad de reforma constitucional directamente del presidente del órgano ejecutivo al Tribunal Electoral, al Tribunal Constitucional. Es el camino que le hemos planteado porque no queremos quedar secuestrados por actitudes de políticos que solo buscan el dolor, la muerte, la confrontación. Pero todavía queda saber si el Tribunal Constitucional fallará a favor del diputado Jáuregui, que presentó el recurso de inconstitucionalidad abstracta para que el presidente Luis Arce pueda convocar a referéndum. Mientras tanto, el Ejecutivo analizará con sectores las preguntas que quieren que vaya en la consulta. Lo primero es la sentencia constitucional, que le hemos exhortado y le hemos pedido al Tribunal Constitucional se pronuncie a la brevedad posible. En paralelo se puede llevar adelante la discusión técnica, jurídica, conceptual de las preguntas del referéndum, pero las mandaremos al órgano electoral una vez quede definido el camino a partir de esta sentencia constitucional. Estoy de acuerdo que haga referéndum, que consulte al pueblo si Evo está habilitado o no está habilitado. ¿Pero quién demuestra eso? Sabe Lucho que Evo está habilitado nacional e internacionalmente. Hablan de la sentencia del 29 de diciembre del año pasado. Solamente comenta sobre el tema de la reelección indefinida, ¿no? En la parte considerativa. Esa demanda o acción de amparo empezó en Beni, era sobre la libertad de expresión y no de la habilitación o la inhabilitación de Evo o de ningún candidato. En la parte resolutiva no menciona nada. Menos habla de Evo toda la sentencia constitucional del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional Plurinacional. La demanda que hicieron Tuto a CIDH, a la opinión consultiva, evidentemente condena la elección indefinida y reconoce la elección discontinua. Aplicando esa resolución, Evo es candidato a la presidencia. Por eso digo, nacional e internacionalmente Evo está habilitado. Ahora, ¿por qué algunos ministros, incluso el presidente, algunos foros o algunos entrevistas dicen Evo está inhabilitado? Solamente para desmoralizar a algunos militantes que no están informados, para espantar a la militancia. Evo, como no está habilitado, entonces ¿a qué partido ahora nos vamos? No con Lucho, ¿a qué partido? Para eso. Y ahora, que propone Lucho, sabiendo Lucho que Evo está habilitado, quiere hacerme inhabilitar con el pueblo mediante este referéndum. Acepto. Yo también pido que se incluya una pregunta: ¿cuántos aprueban o rechazan a Lucho? No es revocatorio, que se consulte, a que sepa cuántos aprueban o desaprueban a Lucho y a David.
Pareciera una especie de broma que en pleno 2024 se siga debatiendo si Evo está habilitado o inhabilitado para las elecciones de 2025. Creo que este tema ya tendría que haber estado cerrado y preocuparse por los temas que son más importantes, que son la falta de combustible, la falta de dólares, la inflación, etc. Pareciera que este tema ya hubiera estado ya totalmente resuelto. Se fue a un referéndum en el 2016, todos recuerdan que Bolivia le dijo que no a Evo Morales a una reelección continua. Todos sabemos cómo terminó cuando Evo se postuló, creo que no le alcanzaron los votos y hubo 21 días, hubo bloqueos y la renuncia y todo eso. También se fue y también hubo una consulta a la Corte Interamericana de que la reelección indefinida no es un derecho humano, que no puede pasar por encima de la propia constitución de cada país. Seguramente las personas afines a Evo tienen como argumento de que no es una reelección continua, sino una reelección discontinua, o sea que descansa un periodo obligado por los 21 días por la renuncia y que se puede postular, pero eso ya está resuelto en la sentencia constitucional. Sacaron una resolución que es el 10-10-23 donde inhabilitan directamente a Evo Morales y que nadie puede ser candidato continuo o descontinua, no pueden ser, sea continuo o descontinuo, antes de que se prorroguen los magistrados. Creo que eso lo hace un poco legal, más legal, porque después se prorrogaron, ya todo lo que saquen seguramente el gobierno que venga lo va a borrar porque no estaban en su periodo que les tocaba hacer. Claro, son los mismos magistrados o casi en su mayoría los mismos que habilitaron a Evo para el 2019, para las elecciones, cuando perdió en el referéndum del 2016, lo habilitaron. O sea, aquí los referéndums cuando les conviene o no, los toman en cuenta o no. Y los magistrados, depende del gobierno de turno, hace todo a su favor. Sería en vano seguir hablando de lo mismo, pero todavía ni siquiera el gobierno ha lanzado la pregunta oficial. Todavía no se sabe si el gobierno de Arce puede hacer un referéndum sin pasar por la asamblea. Obviamente los magistrados y todo eso le dan el poder facultativo para que pueda pasar por la asamblea directamente. Claro, por eso están prorrogados, todos ya entienden esa parte. Es como si el gobierno estaría gobernando sin la asamblea, porque está la oposición, los evistas y todo eso. Pero falta ver la pregunta que va a lanzar el gobierno, la pregunta directamente. Creo que ellos solo dijeron una idea, una forma de preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con la reelección continua o descontinua. Claro, obvio le va a afectar al gobierno de Arce, porque si en caso gana, si la pregunta es afuera y gana que no haya reelección continua, entonces Arce obligadamente y se va a lavar las manos diciendo que ya no puede ser candidato para las siguientes elecciones. Pero también, como se interpretan las cosas, habilitaría a Evo porque estaría prohibido la reelección continua. ¿Y la descontinua qué? Creo que Arce está jugando para ambos lados para ver cómo le sale o cómo llega para el 2025. Ya con todo esto, al final creo que uno va a estar habilitado, bien sea Evo, bien sea Arce, uno va a ser candidato el más, o en el peor de los casos van a ir con diferentes partidos y van a tratar de en primera vuelta por lo menos se define lo que son diputados y senadores, ya en segunda vuelta se define solo el poder ejecutivo al presidente, como es costumbre y siempre ha sido Bolivia, siempre se ha ganado en primera vuelta desde que volvió la democracia, con votos, claro, ¿no? Pero veremos qué pasa en los siguientes meses, a fin de año, cómo se desarrolla todo, a ver si el pueblo boliviano vota bien o vota mal, cuál es la pregunta, si al final Evo está habilitado o inhabilitado. A ver, veremos qué pasa en Bolivia.